Bienvenidos a Cervelay, el futuro ya llegó, donde la inteligencia artificial brilla y se mostró. Conversaciones vibrantes, conocimientos por doquier. Exploramos la vida con IA y mucho más que hacer. Conéctate, siente la emoción. Descubramos juntos esta revolución. Cervelay, podcast que va a encender tu curiosidad. Es el momento de aprender. Inteligencia artificial, un juego por explorar. Únete a nosotros. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo aprendemos tanto sobre el mundo? Casi sin esfuerzo, ¿no? Desde que somos bebés, reconocemos objetos, entendemos qué pasa en una escena, incluso antes de saber cómo se llaman las cosas. Parece que hay una forma de aprender solo mirando, observando. Una especie de sentido común que absorbemos. Y es fascinante ver cómo las máquinas, recién empiezan a dominar algo parecido. Totalmente. Y esa idea nos lleva directo al tema de hoy, el aprendizaje autosupervisado, o SSL por sus siglas en inglés. Es, digamos, una forma en que las máquinas aprenden patrones, estructuras útiles, directamente de muchísimos datos. Piensa en texto, imágenes, video, cantidades enormes. Y lo clave es que lo hacen sin que un humano les ponga etiquetas explícitas. O sea, sin que nadie les diga, esto es un perro, esto es un gato. Exacto. La genialidad, si quieres verlo así, es que la supervisión, la guía para aprender, viene de los propios datos, de su estructura interna. No necesita nada externo. Ok. Vamos a meternos bien en esto. La idea hoy es entender qué es exactamente este enfoque y, sobre todo, por qué está revolucionando la inteligencia artificial. Porque está detrás de muchas cosas que vemos, ¿no? Esos modelos de lenguaje gigantes, la visión por computadora. Y también queremos explorar esas estrategias tan ingeniosas que usa. Parece que entramos a una nueva era de la IA, una más autónoma, digamos. A ver si lo entiendo con un ejemplo. Pensemos en una máquina que aprende a diferenciar una cebra, pero no porque le mostramos 1000 fotos etiquetadas como cebra, sino porque vio millones de imágenes de animales de la naturaleza. Y de alguna forma aprende a ver lo que hace única a la cebra por sí misma, como si los datos fueran su propio maestro. Es una excelente forma de plantearlo. Técnicamente, el aprendizaje autosupervisado es un paradigma distinto. No es el supervisado clásico que necesita sí o sí esas etiquetas humanas. Imagínate el costo, el tiempo. Etiquetar millones de cosas es carísimo. Imposible casi. Y tampoco es aprendizaje por refuerzo, que es más de prueba y error, de recibir recompensas. Aquí, el proceso normalmente tiene 2 etapas grandes. Primero, una fase crucial, el preentrenamiento. En esta fase, el modelo se expone a cantidades masivas de datos, pero sin etiquetar, y aprende lo que llamamos representaciones. ¿Representaciones? ¿Qué serían exactamente? Piensa en ellas como la esencia comprimida de los datos, las características fundamentales del mundo visual, o del lenguaje. Y esto es importante. Este preentrenamiento da lugar a los famosos modelos fundacionales. Son modelos enormes, preentrenados así, que son como una base de conocimiento general. Muy potente, muy versátil. Como una base sobre la que construir después. Precisamente. Es un cambio de paradigma. En vez de empezar de cero cada vez, construimos estas fundaciones robustas. Y luego viene la segunda etapa, la adaptación o ajuste fino, lo que se llama fine-tuning. Tomas ese modelo fundacional ya preentrenado y lo especializas para una tarea concreta. Clasificar imágenes, traducir, lo que necesites. Y para eso usas una cantidad mucho menor de datos etiquetados, solo los justos para esa tarea específica. Entonces, la gran ventaja es que podemos usar toda esa balanza de información que hay por ahí. Todo internet, videos, fotos, sin la locura de que alguien tenga que etiquetar cada cosa. La escala es brutal, ¿no? Billones de palabras, de imágenes. Exacto. Y esos modelos fundacionales construidos con SSL son esa base reutilizable. Están democratizando el acceso a IA muy avanzada. Y conecta con lo que decías del sentido común. Se cree que nosotros aprendemos mucho conocimiento base del mundo de forma parecida.
observando, interactuando, sí que nos expliquen todo el tiempo. El SSL intenta capturar un poco de eso. Vale, pero aquí viene la pregunta clave. Si no hay etiquetas humanas diciendo bien o mal, ¿cómo sabe el modelo si está aprendiendo algo útil durante ese preentrenamiento? ¿De dónde saca la señal para mejorar? Ahí está lo ingenioso del asunto. La respuesta son las tareas pretexto. Son desafíos, problemas diseñados de forma muy astuta, que el modelo tiene que resolver. Y la gracia es que la solución correcta se puede sacar automáticamente de los propios datos de entrada. A ver, ¿cómo es eso? Es como ponerle un rompecabezas que nosotros mismos creamos. Justamente. O como darle un texto con palabras ocultas y pedirle que las adivine. O sea, ¿la máquina se crea sus propios ejercicios para aprender? ¡Qué bueno! Precisamente. Son tareas diseñadas para obligar al modelo a entender la estructura que hay debajo de los datos. A ver, veamos ejemplos concretos en visión, que son muy visuales. Uno clásico es el rompecabezas Jigsaw Puzzle. Imagínate, tomas una imagen, la cortas en, digamos, 9 pedazos. Como un puzzle. Los desordenas y le pides al modelo que prediga cómo iban ordenados originalmente. Ajá. Y para hacer eso bien, tiene que entender cómo encajan las partes de un objeto, las relaciones espaciales. Exacto. Tiene que aprender sobre eso. Y la etiqueta correcta la sabemos nosotros, porque sabemos cómo era la imagen antes de cortarla y desordenarla. Esa es la pseudoetiqueta que usamos. Otro ejemplo. Predicción de rotación. Tomas una imagen, la rotas al azar. 0 grados, 90, 180, 270. Y el modelo tiene que decir qué rotación le aplicaste. Y eso le enseña, supongo que a saber qué lado de las cosas va para arriba, ¿no? La orientación normal. Justo eso. Para acertar consistentemente, tiene que desarrollar una idea de la orientación canónica de los objetos. Cómo se ve normalmente un coche, una persona, un árbol. Otro enfoque muy potente. Rellenar huecos. Inpainting o masking. Le quitas un pedazo a la imagen. Lo tapas, digamos. Y el modelo tiene que predecir qué había en ese hueco, basándose en lo que sí ve alrededor, en el contexto. Eso me suena parecido a cómo entrenan los modelos de lenguaje, ¿no? Prediciendo palabras que faltan. Es el mismo principio, sí. Y hay una técnica moderna, los Masked Autoencoders, MAE, que lleva esto al extremo. Puede ocultar hasta el 75% de la imagen, y aún así, el modelo aprende a reconstruirla. Esto lo fuerza a aprender representaciones muy eficientes de las partes visibles. Y un último ejemplo que a mí me parece fascinante, la colorización. Conviertes una imagen a color en blanco y negro, y le pides al modelo que prediga los colores originales. Hay ejemplos increíbles de modelos que no solo colorean bien los objetos principales, sino detalles sutiles, como el reflejo correcto de una montaña nevada en un lago. ¡Wow! Eso demuestra que está aprendiendo sobre la consistencia del mundo, ¿no? Casi como reglas físicas básicas. Exacto. Solo a partir de esa tarea autoimpuesta de colorea. Es realmente sorprendente la creatividad que hay detrás de estas tareas. Inventar estos juegos para que la máquina aprenda sola. Es genial, pero entiendo que hay otra gran familia de métodos. Una que aprende más por comparación, quizás. Así es. Esa es la otra gran vía. El aprendizaje contrastivo. La idea central aquí es un poco distinta. En vez de predecir algo sobre la propia entrada, color, rotación, partes ocultas, el objetivo es aprender directamente buenas representaciones. Volvemos a esa palabra clave. Piensa de nuevo en esas representaciones como coordenadas en un espacio abstracto que el modelo asigna a cada dato. La meta del aprendizaje contrastivo es organizar ese espacio de una manera muy específica. De forma que las cosas que son parecidas queden juntas y las que son diferentes queden lejos unas de otras. Exactamente. Esa es la intuición perfecta. Queremos que las representaciones de lo que llamamos pares positivos estén muy cerca en ese espacio. Un par positivo son, esencialmente, dos versiones ligeramente diferentes de la misma imagen o dato. Espera, ¿y cómo creas esos pares positivos? Si solo tengo una imagen, ¿de dónde saco dos versiones? Buena pregunta. Usando aumentación de datos, Data Augmentation. Le aplicamos transformaciones aleatorias a la imagen original. La recortamos diferente, le cambiamos un poco los colores, la giramos, le metemos algo de ruido. Hacemos esto 2 veces, de forma independiente para la misma imagen, y obtenemos 2 vistas aumentadas.
Son superficialmente distintas, pero semánticamente son lo mismo. Por ejemplo, dos recortes un poco diferentes del mismo gato. Esas dos vistas forman nuestro par positivo. Ya veo. ¿Y los pares negativos? Los pares negativos son simplemente otras imágenes del conjunto de datos. Imágenes que son fundamentalmente diferentes. Un perro, un coche, un paisaje. Ahora, aquí viene un desafío importante. Si solo empujamos a los pares positivos a estar juntos, el modelo podría encontrar una solución tonta, trivial. Podría colapsar. Colapsar. ¿Qué significa eso? Que mapee todas las imágenes al mismo punto en el espacio de representación. Si todo está en el mismo sitio, la representación no sirve para nada, no distingue nada. Ah, claro. Sería inútil. Exacto. Y aquí es donde entran los negativos. Introducen una fuerza de repulsión, digamos. El modelo es penalizado si las representaciones de imágenes diferentes, los negativos, están demasiado cerca entre sí. Así que tiene que aprender no solo a juntar lo similar, sino también a separar lo diferente, a distinguir. Entiendo. Es como aprender qué es un perro, no solo viendo muchas fotos de perros, positivos, sino también viendo gatos, autos, árboles, negativos, y asegurándose de que su idea interna de perro sea claramente distinta a la de esas otras cosas. Es una buena analogía, sí. Métodos importantes como SimCillar implementan esto usando muchas imágenes dentro de cada lote de entrenamiento. Para una imagen dada, su otra versión aumentada es el positivo, y todas las demás imágenes de ese mismo lote actúan como negativos. El problema es que a veces necesitas lotes muy grandes para tener suficientes negativos buenos. Me imagino. Computacionalmente debe ser pesado. Lo es. Por eso surgieron otros métodos, como MoCo, Momentum Contrast, que usan trucos más inteligentes. Por ejemplo, mantienen una especie de memoria o cola, con representaciones de lotes anteriores para tener acceso a muchos negativos sin necesitar lotes gigantescos en cada paso. Pero el punto clave de todos estos métodos contrastivos es que optimizan directamente para crear un espacio de representación bien estructurado. Un espacio donde la similitud semántica se refleje en la cercanía geométrica. Fascinante. Entonces, tenemos estas dos grandes estrategias para el preentrenamiento autosupervisado. Por un lado, las tareas pretexto, que obligan al modelo a entender la estructura interna de cada dato. Y por otro, el aprendizaje contrastivo, que organiza todo un espacio de representaciones basado en qué se parece a qué. Y ambas nos permiten construir esos modelos fundacionales tan potentes usando datos sin etiquetas. Pero, vale, una vez que tenemos esa base sólida, ¿cómo lo usamos para algo práctico? ¿Cómo pasamos de ese conocimiento general a, no sé, diagnosticar una enfermedad en una radiografía o detectar si un email es spam? Ahí entra la segunda etapa que ya mencionamos, la adaptación o ajuste fino, fine-tuning. El flujo de trabajo típico es más o menos así. Primero, tomas tu modelo fundacional preentrenado. La parte principal de ese modelo, la que extrae las características o crea las representaciones, se suele llamar encoder. Segundo, generalmente le quitas la última capa, la que se usó para la tarea pretexto original, si es que la hubo, como predecir la rotación o el color, ya no la necesitas. Ok, desechas la parte que hacía la tarea inventada. Exacto. Tercero, le añades una nueva capa final. Suele ser mucho más pequeña y simple, a menudo solo una capa lineal. Y esta nueva capa sí está diseñada específicamente para tu tarea final. Por ejemplo, para clasificar entre enfermo y sano, o entre spam y no spam. Y cuarto, y aquí está la clave, entrenas esta nueva configuración, pero ahora sí, usando los datos etiquetados específicos de tu tarea final. Y aquí hay principalmente dos formas de hacerlo. Dos formas de adaptar el modelo. Sí. Una se llama linear probing o sondeo lineal. En este caso, congelas los pesos del encoder preentrenado, no los tocas más. Solo entrenas los pesos de esa pequeña capa lineal nueva que añadiste. Ah, o sea, solo ajustas la parte nueva. Exacto, es rápido y te da una muy buena medida de qué tan buenas eran las representaciones que aprendió el encoder en el preentrenamiento. Si un simple clasificador lineal encima de esas representaciones funciona bien, significa que las características ya eran muy útiles, muy separables. Entiendo. ¿Y la otra forma? La otra es el fine-tuning completo. Aquí no solo entrenas la nueva capa final, sino que también permites que los pesos del encoder preentrenado se ajusten un poquito más. Usualmente se hace con una tasa de aprendizaje muy baja,
durante este entrenamiento final con los datos etiquetados. Esto permite que las representaciones se especialicen todavía más para los detalles finos de la tarea específica. O sea, refinas un poco la base además de entrenar la cabeza nueva. Justamente. Generalmente esto da un rendimiento un poquito mejor que el linear probing, pero hay que tener un poco más de cuidado. No quieres estropear o catastróficamente olvidar todo el conocimiento general tan valioso que se aprendió durante el preentrenamiento masivo. Tiene sentido. Puedes medir la calidad de la base, linear probing, o puedes refinarla con cuidado para la tarea específica, fine-tuning. Y supongo que la gran ventaja de todo esto es que necesitas muchos menos datos etiquetados para esta segunda etapa, ¿verdad? Comparado con entrenar todo de cero. Exactamente. Ese es el gran beneficio práctico. Gracias a la potencia del preentrenamiento autosupervisado, a menudo logramos un rendimiento excelente en la tarea final con muy pocos datos etiquetados. Esto es lo que se conoce como Few Short Learning, aprender una tarea con, no sé, solo 10 o 50 ejemplos etiquetados por cada clase. Algo impensable si tuvieras que entrenar un modelo grande desde cero solo con esos pocos datos. Es una diferencia enorme. Y con los modelos de lenguaje más grandes y potentes de hoy en día, vemos fenómenos aún más sorprendentes, como el Zero Shot Learning, donde el modelo puede hacer tareas nuevas sin haber visto ningún ejemplo etiquetado para esa tarea, solo describiéndosela en lenguaje natural. O el In-Context Learning, donde el modelo parece aprender la tarea al vuelo a partir de unos pocos ejemplos que le das directamente en la instrucción, el prompt, sin necesidad de reentrenar nada formalmente. ¡Increíble! Entonces, si hacemos un resumen general. El aprendizaje autosupervisado es esta herramienta potentísima. Permite a la IA sacar conocimiento profundo sobre cómo es el mundo directamente de datos crudos, sin etiquetas. Y esto no solo se parece un poco a cómo aprendemos nosotros, sino que fundamentalmente nos ayuda a superar ese cuello de botella enorme del etiquetado manual y nos permite construir estos modelos fundacionales que se pueden reutilizar. Es como una revolución silenciosa pero muy profunda en cómo hacemos IA. El principio fundamental es siempre ese: buscar una señal de aprendizaje dentro de los propios datos, ya sea prediciendo partes ocultas, entendiendo relaciones estructurales como en los rompecabezas, o aprendiendo a agrupar lo similar y separar lo diferente, como en el aprendizaje contrastivo. Este enfoque ha sido absolutamente clave para poder escalar los modelos a los tamaños y capacidades impresionantes que vemos hoy. Ha permitido crear IA mucho más versátil y eficiente. Y claro, nos deja pensando, si las máquinas pueden empezar a capturar aspectos del sentido común, de la física intuitiva, de la estructura del lenguaje, simplemente observando cantidades masivas de datos no estructurados como videos de YouTube o textos de Internet, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Será este el camino hacia una IA que no solo sea experta en tareas puntuales, sino que tenga una comprensión más general, más flexible del mundo? ¿Cuánta información útil, cuánta sabiduría, digamos, está realmente oculta en esos terabytes y terabytes de datos crudos que generamos, esperando a ser descubierta por estos métodos de aprendizaje más autónomos? Es una pregunta abierta, ¿no? Y realmente fascinante.